Entonces, si ya llegó papá, bueno, ya podemos empezar. A ver, aquí cambio de pantallas. ¡Pum! Ahí. Muy bien. Pues hoy hablamos de la rama 3 del trigémino y ahí al final ya haremos algunas correlaciones clínicas con parte intestinal, visceral y otras cositas interesantes para nuestra práctica clínica. Vosotros, como siempre, estéis a gusto para preguntar lo que sea cuando queráis. Entonces tenemos ahí nuestra imagen la más famosa, la más conocida de los núcleos trigeminales, mesencefálico, pontino, núcleo espinal del trigémino, y hoy vamos a aportar también el núcleo motor del trigémino. Entonces, para empezar, deberíamos decir que la rama 3 del trigémino es la rama que tiene doble función, o sea, es decir, la rama 3 es la rama que es sensitiva, pero también es motora, ¿vale? La rama 1 es sensitiva, la rama 2 sensitiva, la rama 3 sensitiva y motora, ¿vale? Entonces, hoy llegamos a la rama 3. Entonces, este circulito que está aquí, que hasta ahora no habíamos conectado con el nervio, ahora sí lo debemos conectar, porque ahora el núcleo motor trigeminal también participará en la formación del nervio, aunque a mí se me haya olvidado de poner una conexión, un hilo del núcleo motor del trigémino con el nervio, pero vosotros sí hay que ponerlo ahí, ¿vale? Entonces, los 4 núcleos participan de la formación de la rama 3. Entonces, como hemos dicho, sale del tronco encefálico, ramas de los 4 núcleos, aunque no esté ahí el cuarto, van al ganglio trigeminal, y luego sale el 5.1, el 5.2 y el 5.3. El 5.1 ya lo tenemos, el 5.2 ya lo tenemos, y el 5.3, que es el mandibular, va a salir por el agujero oval, ¿vale? Y como hemos ya comentado otras veces, no contacta con el seno cavernoso, o sea, el paso del 5.3 se dará antes de contactar con el seno cavernoso. No es esta imagen que quería, pero bien, bueno, volvemos. Esta. ¿Dónde está tú? No, ahí. Entonces, esta es la imagen que teníamos, donde mirábamos que el 5.1 sí tiene relación clínica importante con el seno cavernoso. Esto principalmente hablando de cefaleas, de disturbios congestivos y todo esto. El 5.2 también contacta con el seno cavernoso, pero el 5.3, como hemos dicho antes, fijaros, sale antes de contactar con el seno cavernoso. Entonces es menos probable que una afectación del seno cavernoso genere síntomas en la rama 5.3, en la rama mandibular del trigémino. Vale, ahora volvemos aquí, esto lo he puesto mal, bueno, ok. Entonces ya sabemos que tenemos componentes sensitivos y también tenemos componentes motores, vale. Entre los componentes sensitivos, que os pongo ahí, esta la referencia que utilicé fue la anatomía clínica de Moore, el libro de pares craneales de David Powers, es Powers, ¿no? Yo creo que es Powers. No es David, es Wilson Powers este. Y algunos artículos de PubMed, que os subiré luego a Telegram, ¿vale?
Entonces los componentes sensitivos que tenemos son el nervio mandibular, que es la rama, tal cual, que va a dividirse en nervio bucal, nervio lingual, nervio alveolar inferior, y poco a poco hablaremos de cada uno de ellos, ¿vale? El alveolar inferior se dividirá en dental, incisivo y mentoniano, nervio auriculotemporal, que se dividirá en auricular inferior, que hará también la inervación del conducto auditivo externo, también irá al ATM, y el nervio temporal superficial, y también hay ramas meníngeas que van a hacer la inervación de la dura, ¿vale? Entonces esta es la parte sensitiva. Esta imagen es solo para poner algo ahí, para no estar blanco. Pero luego hablaremos de todas las partes, todos los contenidos que tenemos ahí. Entonces, hablando del componente sensitivo, y esto es importante para las relaciones clínicas, que luego vamos a hacerlas, el trigémino, la rama 5.3, la rama mandibular, es responsable por la sensibilidad de la mejilla, la mucosa de la boca, la sensibilidad del suelo de la boca, del vestíbulo bucal, ¿vale? Este espacio entre la mejilla y los dientes, responsable por los dientes todos mandibulares, la piel del labio inferior, la piel de la región parotídea y temporal, y por la sensibilidad del oído externo, más la parte superior del conducto auditivo externo y la membrana timpánica, y por la sensibilidad de la ATM. Esto es importante, ¿vale? Entonces, lo que sea disfunción de ATM, habrá implicación del trigémino, ¡pum!, o sí o sí. Luego lo relacionaremos con disfunciones del 10, disfunciones del sueño y todo esto, ¿vale? Pero esta es la zona de sensibilidad de la rama 5.3. Y el componente motor, como no podría faltar, para los músculos pterigoideos, medial y lateral, el tensor del velo del paladar, tensor del tímpano, masetero, temporal, miloioideo y el ventre anterior del digástrico, ¿vale? Entonces tenemos ahí inervación para músculos de la masticación, que es importante, y tenemos ahí la inervación del tensor del velo del paladar y del tímpano, o sea, que van a influir en la tuba auditiva, que van a influir algo en la caja del tímpano, ¿vale? Yo creo que hablaremos mejor de la caja del tímpano cuando llegamos al 8 y cuando llegamos al 9, pero alguna función del trigémino tendrá ahí también importante, ¿vale? Este es componente motor. Entonces ya sabemos, o si no sabemos, ahora lo sabremos, que si quiero probar, la forma más sencilla de probar si hay hipertonía de músculos es pedir al paciente que haga una fuerza de cierre de la mandíbula, o sea. Entonces los artículos, un poco diferente de lo que vemos en osteopatía, los artículos dicen que si quiero probar los músculos inervados por el trigémino para saber si hay compromiso de la rama motora, yo le pido que haga fuerza con los dientes y le palpo de los dos lados, ¿vale? Y entonces si uno de los dos lados está débil, por ejemplo, si tengo una debilidad del lado derecho, al hacer esto, la mandíbula se desvía hacia el lado más débil. Entonces, hago esto, tengo el lado derecho más débil. Voy a generar una desviación a la derecha, ¿vale? Los artículos un poco diferentes de la perspectiva osteopática te dicen que no es que hay una hipertonía del izquierdo, sino que una fraqueza, una debilidad del derecho. Entonces esto ya puede ser la primera cosa que podría aportar para la práctica clínica. No siempre el que está más fuerte es porque está hipertónico. A veces el que está más fuerte está normal y el que está más débil es lo que necesita de atención,
y ahí no podemos trabajar solamente con liberación, porque si necesito activar el músculo, además de liberarlo, necesito activarlo, ¿vale? Entonces esto ya nos vale para algunas cositas. Le pido esto al paciente y hay una desviación de la mandíbula, la desviación se va hacia el lado débil, ¿vale? Esto es importante. Y ahí el recorrido de los nervios, pero vamos a hablar de ellos poco a poco y poco más allá. Vale, entonces ahora estamos aquí, ahora vamos con la anatomía tal cual, pura y dura. Hola. Muy bien, aquí tenemos entonces el ganglio trigeminal, como os marco ahí en pantalla. Luego la salida del 5.1 que va a la fisura orbital superior, la salida del 5.2 al agujero redondo y la salida del 5.3 al agujero oval. Ahora si nos damos cuenta, luego al cruzar el agujero oval ya tengo aquí el ganglio óptico. El ganglio óptico. Entonces el 5.3 hará la inervación sensitiva del ganglio óptico. El ganglio óptico ya sabemos que es un ganglio parasimpático, ¿verdad? Ya sabemos que es un ganglio parasimpático. ¿Alguien me puede decir de dónde viene la inervación motora parasimpática del óptico? ¿Alguien se anima a decirme que no es trigeminal? Porque la trigeminal es sensitiva. ¿Quién me puede ayudar con la inervación motora del óptico? Por favor. Susana, Pedro, Javi, Carol, alguien, ayúdame. ¿Quién me da la rama motora del 9? La rama motora del óptico. Bueno, yo creo que acabo de decir. Muy bien. Bueno, como acabo de decir que la rama motora del 9, ya seguimos adelante. Muy bien. Bueno, entonces la rama motora viene del 9, ¿vale? Perfecto, Pedro, Javi, gracias. La rama motora viene del 9, del glosofaríngeo, ¿vale? La rama sensitiva del 5. Entonces, el 5 va a sentir lo que está pasando en el ambiente y va a generar la información para que el 9 reaccione, ¿vale? Cuando estuviéramos en el directo del 9, ahí hablaremos bastante de la formación del óptico, que es una formación parasimpática motora. Muy bien, entonces de aquí, luego, justo al paso, justo abajo del agujero oval, ya tenemos ahí el ganglio óptico. Muy bien. Vemos también que hay una parte del nervio mandibular que saldrá, fijaros, que viene, se dirige hacia posterior, o sea, saldrá más o menos por aquí y luego se dirige hacia posterior. Y luego va a subir, fijaros, aquí es el conducto auditivo externo, aquí estaría la oreja y va a ser la inervación de esta región que le llamaremos aurículo temporal. ¿Vale? Y luego tengo otras ramas que van a dirigirse hacia adelante, parte de ella el nervio bucal, por ejemplo, a la parte interna de la boca, y luego una parte que sería el nervio lingual y otra parte sería el nervio alveolar inferior, ¿vale? Pero vamos a hablar de cada uno de ellos poco a poco, con despacio, para que todo salga bien. Esta es otra imagen de los ganglios, solo para marcar. Aquí estaría el agujero oval, aquí estaría el ganglio óptico, como hemos comentado ahora. Y el 5.3 también hará la inervación de la glándula o del ganglio submandibular. También hará la inervación del submandibular. ¿Vale? Y bueno, si es que está en la imagen, entonces no os voy a preguntar si es el 7 que hace la inervación del ganglio submandibular, pero si es el 7 es el motor. Entonces cuando hagamos el directo del 7 hablaremos del ptérygo palatino y también del submandibular, ¿vale? Pero ahí estamos con el 5.3 y luego aquí la inervación sensitiva de las glándulas y del ganglio submandibular sublingual, ¿vale? Esta es la parte sensitiva, la parte motora del 7.
solo para marcar. Bueno, y ahí esta imagen yo creo que es muy clara, que si quiero trabajar la parte simpática de estos ganglios, sea del óptico, sea del submandibular, ahí tengo que ir a cervicales y tengo que ir a dorsales altas, ¿vale? Como hemos comentado en el directo anterior, si os dais cuenta, está ahí la inervación simpática de estos ganglios. Muy bien, entonces ahora vamos al aurículo temporal, esta parte que tenemos ahí. Entonces, esta es la inervación del aurículo temporal. Vale, entonces ahí hay pequeñas variaciones. Luego voy a subir el paper a Charnela también, Pedro. Charnela también. Solo que cuando pensamos en Charnela, Pedro, ya estamos pensando en segunda neurona. Una cosa, yo no voy a meterme en esto en este directo, ¿vale? Porque merece la pena más tiempo de inversión para poder debatir el tema. Pero todos los artículos que se encuentran cuando hablamos de disfunción simpática, parasimpática, toda lo que es inervación vascular del cráneo, se encuentran muchísimas cosas cuando hablamos de ganglio cervical superior, pero se encuentra muy poca información cuando hablamos de ganglio estrellado, que sería la inervación simpática de la vascularización de la parte posterior del cráneo, ¿verdad? O sea, tendríamos la parte media y anterior, sería ganglio cervical superior, arteria carótida, y la parte posterior sería el ganglio estrellado. Vale, lo que pasa es que tenemos muy pocos papers que hablan del estrellado y su influencia sobre las arterias en el cráneo. Hay muy poca cosa, ¿vale? Incluso hay un paper de 2015, si me recuerdo bien, que yo creo que es la última investigación que he visto relacionado al ganglio estrellado. En el paper la conclusión de los autores es que el estrellado sí hace la inervación simpática de la vertebral y todo esto y de la fosa posterior del cráneo, pero si me recuerdo bien, la conclusión de los autores es que no hay acción vasomotriz, o sea, que hay fibras simpáticas, hay, pero que esto sería capaz de generar dolor. Los autores en 2015 han concluido que no. Entonces, bueno, es algo para otro momento, solo en plan de despertar la curiosidad, ¿vale? Entonces el ganglio cervical superior sí es el más importante de todos. El estrellado ya sería segunda neurona y tiene informaciones conflictantes si de verdad influye o no, ¿vale? Pero yo lo trabajo igual. Muy bien, entonces hay algunas variaciones de lo que sería el aurículo temporal. Si os dais cuenta, la sensibilidad de la piel anterior a la oreja es aurículo temporal, ¿vale? Luego, un poco arriba, ya dirigido al temporal, también es aurículo temporal, y ya más hacia el vértex, en dirección al vértex, y más central, más medial, también sigue siendo aurículo temporal. Hay pequeñas variaciones de esto, hay. Más la parte superior del conducto auditivo externo. Entonces, una forma de probar el 5.3 es probar la sensibilidad de esta zona, ¿vale? Es una forma. Ya sabemos que la parte posterior es vagal y la parte anterior trigeminal, ¿vale? Queréis apuntar esto es importante. La parte posterior es vagal, la parte anterior trigeminal. Y ahí ya vamos dibujando un poco lo que es la sensibilidad del conducto, ¿vale? Entonces ahí el aurículo temporal. Entonces, si os dais cuenta, hemos visto la imagen, el aurículo temporal saldrá por el agujero oval y luego vendrá hacia atrás. Entonces, si hay compromiso de este nervio, yo tengo que trabajar todo que esté en este recorrido desde este punto hacia atrás, porque ahí puede haber una neuropatía de compresión, ¿vale? Y ahí relacionar con las arterias que están
implicadas ahí también, que puede ser en esta situación, estaría más, cuando ya está fuera del cráneo, ya estaría más relacionada a arteria carótida externa, ¿vale? Cuando está dentro, puede estar relacionado con la carótida interna, pero si ya está fuera, si ya está aquí, como el aurículo temporal, por ejemplo, ya su relación ya sería más con la arteria carótida externa. Yo creo que tenemos una imagen que nos enseña bien esto. Entonces, fijaros aquí, es este paso en dirección a posterior y luego la inervación de esta zona, ¿vale? Ahora, si echamos un vistazo un poco más específico sobre esta zona del cóndilo mandibular, ya sabremos por qué molesta tanto esta zona de cóndilo mandibular. Fijaros que todo esto que os pongo aquí, la rama de la mandíbula, el cóndilo mandibular, todo esto hace inervación sensitiva del ATM. Fijaros que la inervación sensitiva del ATM es muy rica. ¿Os dais cuenta? Esto todo es inervación del ATM. Voy a poner una más. Esto todo es inervación de la cápsula articular del ATM. ¿Ves? Es muy rica la inervación y es muy densa. Es muy densa. Por esto molesta muchísimo esta zona. Entonces, toda la inervación de la cápsula, de los ligamentos, de lo que esté implicado en esta región del ATM es trigeminal. ¿Vale? Y molesta un montón. Tiene una relación ahí, si queréis ver también, con la arteria meningea media. Y la meningea media es una rama de la carótida externa también. ¿Vale? Tiene una relación con la meningea media. Y si os dais cuenta, aquí tendríamos todos los músculos, el masetero, algo del temporal, el pterigoideo, todo esto. Por esto es importante trabajar toda esta musculatura para poder aliviar un poco, para poder relajar un poco la musculatura, pero buscando disminuir la tensión sobre los músculos para disminuir la presión indirecta sobre los nervios, porque los músculos, si están muy tensos, van a generar neuropatías de compresión sobre las ramas sensitivas de los nervios. ¿Vale? ¿Me vais siguiendo? Decirme algo, por favor. Yo de aquí no me muevo hasta que alguien me diga algo. Bien. ¿Cuánto alguien me dice algo? No, hija, tú no. No, claro, es que Alice no me da una información específica. Necesito de una información más específica. No sé si me sigue o no. Me dijo, pero no sé. Bien, entonces os recuerdo que es importante para nosotros que inscribirse en el canal, por favor, y si os gusta el directo, darme un me gusta. Si no te gusta el directo, darme un no me gusta, pero esto es importante para que YouTube nos haga caso, ¿vale? Por favor, no olvidarse de ayudarnos con el tema de me gusta o no me gusta e inscribirse en el canal. Entonces de aquí seguimos. Entonces ya sabemos que toda esta región es muy sensible a todo lo que es, a todos los estímulos, sean ligamentarios, sean musculares, sean capsulares, todo esto es muy sensible. Entonces eso nos da un poco la neurofisiología de la relajación, ¿no? Cuando hacemos una maniobra intrabucal, que empezamos a trabajar la mandíbula y movilizar el cóndilo y todo esto, cuando hacemos esto, ya estamos trabajando con receptores cápsulo-ligamentosos de estiramiento que van a generar una información al tronco encefálico que va a recibir la sensación de presión y va a enviar una respuesta refleja de relaja la musculatura y todo esto, y ahí empieza a mejorar esto. ¿Vale? Otra cosa importante que me olvidé de decir a vosotros es que este complejo trigémino cervical tiene un recorrido que viene de, bueno, claro, de los núcleos altos hasta más o menos el nivel de C2, ¿vale? Este complejo de núcleos trigéminos cervicales viene hasta más o menos la altura de la vértebra de C2.
Entonces también es importante trabajar esta parte de cervicales altas cuando tenemos disfunciones de la mandíbula, por ejemplo, o trigeminales. También es importante trabajar esta parte de cervicales altas porque el núcleo trigémino cervical también va a captar informaciones de las cervicales altas, más o menos hasta el nivel de CT2, ¿vale? Entonces, esto es importante, me olvidé de comentar antes. Entonces, si el paciente tiene esta zona muy molesta y no te permite trabajar esto, a lo mejor trabaja cervicales altas antes y al trabajar cervicales altas antes ya vamos a generar una relajación para que podamos ahí intervenir de forma más eficiente, ¿vale? Es importante la cervical alta por esto. Muy bien, entonces ya hemos visto esta parte de la cápsula. Ahora echaremos un vistazo a las ramas descendientes. Que están ahí. Muy bien. Entonces aquí tendríamos lo que sería el nervio, tal cual, puro y duro. Y aquí las divisiones del nervio. ¿Vale? Si os dais cuenta, si me seguís aquí por la flechita, este es el aurículo temporal, fijaros. Este es el aurículo temporal que acabamos de mirar. El aurículo temporal aquí, ¿veis? Luego hablaremos de él. Vale. Y ahí tengo las ramas bucal, la rama lingual, la rama alveolar, que vamos a hablar ahora poco a poco. Entonces, si damos un zoom, no el programa de directos, pero la acción de aumentar la imagen, tenemos ahí el mandibular ahí arriba y ahora empiezo a dividir el mandibular. Entonces fijaros, aquí tenemos la primera rama que me importa, es el nervio alveolar inferior. Este nervio hará la inervación de los dientes mandibulares, ¿vale? Aquí tengo el mandibular inferior. Ahí está. Aquí la glándula. ¿Os dais cuenta que está la glándula submandibular? Bien. Otro nervio importante, el nervio bucal. Fijaros, el nervio bucal hará la inervación de, como hemos dicho antes, de parte de la boca, del vestíbulo, que es esta parte entre la parte interna de la mejilla y la parte lateral de los dientes. Está aquí. El nervio bucal. Entonces, si quiero trabajar este nervio, tengo que acceder tengo que hacer una maniobra interna y dirigirme a la lateral de la mejilla y ahí subir hasta llegar más cerca del agujero oval, o sea, en dirección posterior. ¿Vale? Yo trabajo esto muchísimo. No es una maniobra que se enseña en osteopatía, es una maniobra de relajación gonzaguiana, porque no sé, seguro que alguien lo ha inventado antes que yo, pero yo lo pensé en consulta, que es, pongo un guante en el meñique y luego pongo el dedo dentro de la boca del paciente y ahí de dentro hacia afuera empiezo a estirar todo lo que es la mejilla, todo lo que es esta parte interna de inervación trigeminal, y molesta bastante a pacientes que tienen cefaleas, molesta bastante a pacientes que tienen migrañas, pacientes que tienen estreñimiento también molesta bastante, pacientes que tienen alteración del sueño y todo esto. Les trabajo muchísimo esto para regular las aferencias trigeminales, ¿vale? Así como un masajito desde dentro hacia afuera en las zonas que encuentro más tensas, más restringidas, ¿vale? Entonces estamos ahí con el bucal y también tenemos ahí el nervio lingual, que va a la lengua, obviamente, ¿vale? Está aquí. Además de esto, está ahí el ganglio submandibular y la glándula submandibular. Pues aquí el ganglio, ¿veis? Está bastante claro el ganglio. El óptico estaría aquí arriba, del 9. El ganglio submandibular, que es motor del 7, estaría aquí abajo. Entonces, si quiero trabajar la estimulación del ganglio submandibular, que es fácil, es más fácil trabajar este que el óptico, yo
con maniobra interna otra vez puedo entrar y trabajar las laterales de la lengua y lo que es también el suelo de la boca para estimular esta región, darle más movimiento y ponerle más aferencias a este ganglio. Gracias. Yo tuve una paciente en Brasil muy interesante que tenía una síndrome que se llama Burning Mouth Syndrome, que es la síndrome de la boca que quema, de la quemazón en la boca o algo así, que no tiene una etiología definida, o sea, no se sabe por qué pasa, se sabe que pasa, que algunos alimentos o no sé, algunas bebidas le queman la boca un montón y hay afectación del trigémino, claro. Entonces le trabajé a esta paciente todo lo que era el suelo de la boca, todo lo que era la mejilla, las ramas del 5-3, le trabajé desde una parte interna. Trabajé también la estimulación del 7 para generar más salivación, todo esto. Trabajamos mucho el hipogloso, también las fases de transición del cuello, por la fascia bucofaringea y sus relaciones con el esternón, con el tórax, y todo lo que es inervación vegetativa de dorsales altas. Y trabajamos mucho el ojo también, solo para generar estímulos parasimpáticos, además del intestino, porque la paciente, si me recuerdo bien, era estreñida. Y hemos tenido muy buenos resultados con esta paciente, de forma que el vino, que ya no podía beber vino, ahora ya podría beber vino, porque ya no le quemaba y ya no le molestaba mucho, ¿vale? Pero si me vais a preguntar, ¿y en qué pensaste cuando hiciste el tratamiento de esta paciente? ¿En la anatomía de lo que está implicado ahí? No, en la anatomía no, porque la anatomía estaba perfecta, no había imágenes de compresión ni nada, la anatomía estaba perfecta. Lo que no estaba bien era el mecanismo de actuación de este sistema. Entonces intervenimos sobre el mecanismo, lo que estaba generando quemazón le arreglamos y ya no informaba más quemazón, ahora ya informaba el gusto de la comida y todo esto. Pero ha sido un trabajo interesante a lo largo de 2-3 meses. Vale. Lo bueno es que tengo testigos, ¿no? Se dice testigos. Lo bueno es que tengo testigos de todo tengo testigos. Entonces, para que alguien no diga, es que está contando historias de ahí. A veces ocurre tras una extracción dental. Perfecto, Susana. También, aprovechando lo que dijo Susana, a veces también empieza el paciente, tras una extracción dental, empieza también con neuralgia del trigémino. También es uno de los factores que puede generar esto. No sé si ya habéis tenido experiencia con esta situación, a mí ha sido muy raro. Luego vino otra paciente, pero ahí está muchísimo más difícil porque esta otra ya no tenía los dientes, ahí ya es más complicado. Y ahí tenemos el nervio, este nervio que pasa por aquí, ¿veis? Este nervio que viene por aquí, que es una rama, ¿veis? Aquí la división, una rama del nervio alveolar inferior es el nervio para el músculo miloioideo, ¿vale? Aquí estará el nervio para el músculo miloioideo, una rama del alveolar. Esta parte baja creo que ya la tenemos. Ahora, si cambiamos el zoom y ahora damos un zoom en la parte alta de la imagen, aquí igual como antes está el mandibular, vemos aquí la salida para el nervio pterigoide, en este caso el lateral, el medial aquí no se puede verlo, pero el medial es el nervio pterigoideo medial, es el nervio que dará la rama para la inervación del tensor del velo del paladar y para el levantador del velo del paladar, ¿vale? No, tensor del velo del paladar y el tensor del tímpano, ¿vale? Entonces, el que no aparece ahí, aquí tenemos el pterigoideo lateral, el medial no sale aquí, el del medial es que tendremos la rama que hará la inervación del tensor del velo del paladar y del tensor del tímpano, que no sale ahí, ¿vale?
Tenemos aquí el nervio maseterino y tenemos ahí arriba las ramas para el temporal. Por esto, cuando palpamos aquí estas zonas, si le duele al paciente, ya decimos trigémino, incluso sobre el masetero. Entonces, veis, todo muy implicado. Entonces, ¿qué tengo que trabajar ahí? Tengo que trabajar temporal, tengo que trabajar esfenoides, tengo que trabajar frontal, tengo que trabajar membranas intracraneales, tengo que trabajar las arterias, no solo la carótida interna, pero también esto que está aquí es rama de la carótida externa para estos pacientes. ¿Veis aquí la rama de la carótida externa? Y aquí el aurículo temporal. ¿Os dais cuenta? Mirad, el aurículo temporal aquí y la rama de la carótida externa aquí. A veces hay compresión vascular sobre la rama nerviosa. Y a veces, bueno, yo creo que la gente le da un poco igual trabajar la carótida externa. Veo un montón de no sé, de terapeutas hablando de carótida interna, pero hay una relación importante de la carótida externa también. No sé si a vosotros pasa lo mismo. Y aquí un zoom más en la parte posterior, que es lo que acabamos de decir, que es el nervio auriculo temporal, si os dais cuenta, con una relación muy interesante con la parte superficial de la arteria temporal, o la arteria superficial temporal. Y la arteria superficial temporal viene de la carótida externa. ¿Vale? Importante tener esto en cuenta. Cuando al paciente le duele esta zona, importante tener esto en cuenta. Carótida externa. ¿Vale? Importante tener esto en cuenta. Porque esta zona no tiene relación con la carótida interna. Tiene relación con la carótida externa. ¿Vale? Entonces, todo lo que es fascias de transición, todo lo que es de estimulación de la carótida externa, trabajar ahí también. El tinnitus pulsátil podría influir, puede influir también, Pedro, puede influir. Cuando en el directo del 8 hablaremos un poco de esto. Hay una relación importante, es que ahí la relación estaría al revés. Si el tinnitus puede influir, yo diría que esto puede influir en el tinnitus. ¿Me sigues? Yo cambiaría el orden. No es que el tinnitus va a influir ahí. Esto va a influir en el tinnitus. ¿Vale? ¿Me sigues, Pedro? El tinnitus puede ser una consecuencia ya de esta situación. Además de otros, claro, porque hay toda la parte interna y estamos hablando de la parte externa. ¿Vale? ¿Cómo trabajamos la carótida externa? Con todo lo que sea superficial, todo con las fascias más superficiales, zona, con cuero cabelludo, con fascia occipitofrontal. Todo esto ya trabajamos más carótida externa. ¿Vale? Recordaros que la bifurcación va a pasar aquí cerca de C3, C4. Entonces todo lo que sea C3, C4 hacia afuera es carótida externa y todo lo que sea C3, C4 hacia adentro será carótida interna. ¿Vale? Pero hay una cosa que también no tenemos mucho en cuenta porque no hablamos mucho de carótida externa, que es la carótida externa también estará inervada por el ganglio cervical superior. Entonces esto es importante tener en cuenta. Pero las fascias de transición, sí, esto trabajamos poco. ¿Vale? Se puede trabajar aquí maniobras de temporal, como ya hemos aprendido, o como vamos a aprender, maniobras de bombeo, pero todo lo que sea relajación de esta zona. ¿Vale? Entonces, como vemos ahí, una imagen general, aquí el agujero oval, las ramas mandibulares, algunas al miloioideo, otra a la parte, al vientre anterior del digástrico, que está aquí, el vientre anterior del digástrico, y aquí está el miloioideo, ¿ves? Entonces, hemos dicho antes que habrá una bifurcación, esta bifurcación va al miloioideo y al vientre anterior del digástrico. Ahora, si os dais cuenta,
Aquí está el nervio alveolar inferior y aquí es exactamente la zona en el mentón que probamos si hay hipersensibilidad de esta rama. Entonces, si os recordáis bien, como la forma más general de probar el trigémino es aquí 5,3, aquí 5,2 y aquí 5,1, ¿verdad? Hoy vamos a añadir algunas cositas a esto. Vamos a aportar un poco más de elementos para poder contribuir un poco más, ¿vale? Pero ahí está una subdivisión del nervio alveolar inferior, será el nervio mentual, este nervio que viene aquí al mentón, ¿vale? Entonces ahí la formación de todo el trigémino, lo que es oftálmico, que hemos dicho que va a la órbita, para la parte del vértex, lo que es maxilar, que saldrá aquí por el agujero infraorbitario y hará la inervación también de los dientes superiores, y lo que es mandibular, la lengua, dientes inferiores, aurículo temporal, también pterigoideos, miloioideo, vientre anterior del digástrico, temporal, macetero, todo esto. Nos queda de inervación todavía esta parte de las membranas del cráneo que hemos dicho de la dura, ¿no? Entonces ya sabemos que el 5,1 es el que hará la parte gorda de la cosa, es el principal responsable por la inervación sensitiva de las membranas del cráneo, es el 5,1, como hemos dicho, pero habrá también una parte pequeña para el 5,2, que está ahí, y también habrá una parte pequeña para el 5,3. El 5,3 estará más en la fosa media, ¿vale? Aquí mejor visto. Desde el 5,1 todo lo que es fosa anterior, un poco de la fosa media, es la parte más interna, y la fosa posterior, recordaros, supratentorial, o sea, por encima de la tienda del cerebelo, supratentorial. El 5,2 aquí en la parte media, fosa media, y el 5,3 aquí, más importante en la fosa media. Entonces aquí yo diría más temporal, más parietal, lateral, más 5,3, ¿vale? Entonces, mucha relación con parietal, mucha relación con temporal. Y lo que es la base del cráneo subtentorial, o sea, abajo de la tienda del cerebelo, es más inervación de C1, C2, C3, que como hemos dicho antes, C1, C2, C3, y también algo del vago también, ¿vale? El 12, ya les comenté que no estoy de acuerdo porque no tiene sentido, el 12 es solo motor, no es sensitivo. Bien, y correlación clínica, Luis, ahora hemos visto todo esto del oftálmico, del maxilar, del mandibular, y correlaciones clínicas. Bueno, correlaciones clínicas del trigémino podríamos pasar, yo creo que 2 cuarentenas aquí, hablando de ellas, pero vamos a las importantes, que no vamos a pasar 2 cuarentenas. 1. Cositas para tener en cuenta ya al empezar. 1. Es factor de riesgo para dolor trigeminal la edad. Es factor de riesgo para dolor trigeminal la edad. Más frecuente pacientes que son mayores de 50 años, ¿vale? Después de 50 años, de completar 50 años, es más frecuente. O sea, la edad es un factor asociado. El segundo factor asociado sería el sexo. No es si hace sexo o no, no es esto. Es hombre o mujer, claro, ya lo sabéis. Es solo una broma. Entonces, es más frecuente en las mujeres, ¿vale? Más frecuente en mujeres, menos frecuente en hombres. Entonces, la edad sobre 50 años y más frecuente en mujeres. La historia de la familia también es importante. Hay un componente genético. Bueno, hay sospechas, no es que haya un componente genético, es que el dolor trigeminal, por ejemplo, la neuralgia del trigémino, tiene mucha relación con arterias.
Es decir, la mayor parte de los investigadores consideran que el dolor trigeminal viene por una alteración en la arteria, o sea, la arteria hay un aneurisma y esto está generando una compresión sobre un nervio sensitivo, o hay un acercamiento un acercamiento de una arteria a un nervio cuando de verdad no debería haber, y ahí el latido de la arteria presiona el nervio y esto genera dolor. Esto puede venir a la raíz de un trauma, pero no es que el trauma haya cambiado el hueso interno, ni tampoco que el trauma haya cambiado las membranas internas, sino que el trauma puede generar este acercamiento de una arteria a una rama nerviosa. Puede ser a raíz de una extracción dentaria, como hemos visto ahora que bien nos señaló Susana, creo. También, o sea, tú haces una extracción y esto genera un proceso cicatricial y ahí este proceso cicatricial genera una compresión sobre una rama nerviosa. Entonces, esta parte de la historia de la familia es un poco relacionada a esto, a factores de formación vascular, ¿vale? No es que sea un factor genético, es un factor de un compromiso en la formación de la estructura de las arterias, de los vasos. ¿Vale? Entonces hay muchas investigaciones que dicen esto, y las principales hipótesis de dolor se dirigen a neuropatía de compresión, ¿vale? Neuropatía de compresión, o sea, a la raíz de un accidente de coche. Ha tenido un accidente de coche y luego empezó con dolor trigeminal. La sospecha es neuropatía de compresión. Extracción dental, neuropatía de compresión. Esta es la sospecha, que una neuropatía de compresión sea el principal factor, además de el elemento arterial, el latido de la arteria muy cercana al nervio, ¿vale? Estas son las dos más frecuentes causas del dolor trigeminal. Entonces, si nos ponemos con la primera parte, con la neuropatía de compresión, todo lo que generamos de movimiento, me va a decir, Luis, es que no se mueve el cráneo. Claro, yo estoy seguro que el cráneo no se mueve, pero las membranas, los músculos, las fascias, esto sí, y la fascia puede generar una neuropatía de compresión, un músculo puede generar una neuropatía de compresión. Entonces, si trabajamos todo lo que es fascia, todo lo que es movilidad del ATM, por ejemplo, movilidad de la lengua, estimulación del paladar, todo esto va generando pequeños micromovimientos entre estructuras faciales, por ejemplo. Y esto puede generar una descompresión de un nervio, ¿vale? No es distinto cuando pasa en la periferia, por ejemplo, hay síndromes de compresión del cutáneo lateral del muslo, es síndromes de compresión de este nervio. Cuando hay compresión del cutáneo lateral del muslo, lo que pasa es que hay una neuropatía de compresión en su paso por una fascia. Entonces tú le trabajas la fascia, flexibiliza, mejora la viscoelasticidad de este tejido y ahí mejora la parestesia en la parte lateral del muslo. Es más o menos lo mismo. Entonces todo lo que sea mover, yo creo que ayudará mucho al paciente. Vale. Hay otros efectos neurofisiológicos importantes también, que toda esta parte arterial, toda esta parte de sensibilidad interna del cráneo es muy sensible a pequeños cambios de temperatura. Entonces, cuando ponemos las manos en la parte externa del cráneo, esto ya genera cambios en la temperatura de la sangre, y pequeños cambios de la temperatura de la sangre ya son capaces de generar una inhibición de un dolor que venga del trigémino, por ejemplo, ¿vale? Pero también es neurofisiológico. Si tú te das un golpe, la primera cosa que haces es poner la mano encima para poder calmar un poco el dolor que tienes ahí, porque está generando un estímulo, una competencia de estímulos. O sea, el estímulo táctil del tacto llega antes que el estímulo de dolor. Si no me vais siguiendo, me lo decís, porque hablo demasiado también, y a veces me paso. ¿Me vais siguiendo? Susana, sí, de acuerdo. El traumatismo también, como hemos comentado ahora.
¿Me vais siguiendo, sí o no? ¿Tiene sentido lo que estoy comentando, sí o no? Si no tiene sentido, decírmelo, por favor. Yo también ya tengo 40 años, ya no tengo nada de pelo, no llevo nada de pelo, tengo 2 hijos y uno de ellos no duerme por la noche y esto influye. Vale, no es que no duermo por la noche, ya duerme muchísimo mejor. Pero es que cuando no duerme por la noche cambia el día. Vale, gracias, Angélica. Otros factores asociados: hipertensión arterial y esclerosis múltiple. ¿Vale? Hipertensión arterial y esclerosis múltiple. ¿Vale? También son factores asociados. O sea, si es mujer, tiene más de 50 años y tiene hipertensión arterial, ya son 3 factores de riesgo para dolor trigeminal. ¡Pum! Sin nada más, sin disfunción del cráneo, sin disfunción de dorsales altas, sin nada. Esto ya es suficiente para tener más factores de riesgo, ¿vale? ¿Por qué es más habitual en mujeres? Bueno, yo no tengo ni idea, Susana. Estas investigaciones, te explico un poco así muy rápidamente, son investigaciones de asociación. O sea, es decir, tú sigues una población por un tiempo X y luego mira a quién le pasa más el evento. Y entonces dices, bueno, esto pasa más a hombres, esto pasa más a mujeres. Dile eso, ¿eh? Hola. Esto pasa más a mujeres, pasa más a hombres. Pero hay factores determinantes. No, solo sabemos que pasa más a mujeres y pasa más a hombres. ¿Sabe? Entonces se puede sospechar que después de la menopausa hay cambios en el tono vascular más importantes en las mujeres. Se puede sospechar que sea por el cambio de las hormonas, pero son sospechas. De verdad, certezas ahí no hay. Entonces hay sospechas. Yo suelo decir que a los organismos más complejos, más especiales, suelen pasar cosas más especiales también. Nosotros hombres somos más simples, somos más sencillos. Entonces, si tú eres más sencillo, en general te pasan cosas más sencillas también. O sea, nos matamos antes, en general, ¿no? No vivimos suficiente para desarrollar algunas cosas. Porque las mujeres viven más también, porque los hombres se matan antes. Muy bien. Es broma, pero es un poco esto, ¿vale? Es una asociación, o sea, no hay un factor causal, ¿vale? Yo os puse aquí tipo 1 y tipo 2. Este tipo 1 y tipo 2 es de la neuralgia del trigémino, ¿vale? Neuralgia trigeminal. No sé si ya os sabéis, si os suena esto. Neuralgia del trigémino tipo 1 y neuralgia del trigémino tipo 2. Pero hay 2 tipos de neuralgia del trigémino. La tipo 1 es la clásica. ¿Qué es la clásica? Es que el dolor viene en cortos periodos de tiempo y luego se va, es intenso y en general pasa en un segmento, en una rama, no en todas. Es unilateral y suele ser recidivante, o sea, tú tienes una vez, luego lleva largo tiempo sin nada y luego viene otra vez y luego lleva un largo tiempo sin nada y viene otra vez. Lo más común, esta es la clásica, ¿vale? Lo más común es que si tú tienes una vez, ya esperas una recidiva. La recidiva, no sé, tarda, por ejemplo, la primera recidiva tardó 8 meses, la segunda 8 meses, es probable que la tercera ya venga en 7 y luego la cuarta en 6, es probable que se vaya acortando el tiempo de las recidivas, ¿vale? Esto es también asociación, ¿vale? No se sabe por qué, se sabe que es así. Entonces, ese es el clásico, el tipo 1, unilateral, es un tiempo corto, intenso, muy fuerte y suele pasar y luego un largo tiempo sin nada y luego otra vez. Bueno, el tipo 2 es es una clasificación un poco tonta. El tipo 1 es la clásica, el tipo 2 es el no clásico. Bueno, alguien lo ha dicho de esta forma, entonces está bien si lo han clasificado así. El clásico y el que no es clásico. El que no es clásico es que también es un dolor trigeminal, pero no sigue esta orientación, o sea, el dolor ya no es por un momento corto, el dolor ya puede alargarse por un tiempo más importante
También suele quedarse por más tiempo, o sea, se mantiene por más tiempo y luego cuando pasa, cuando se quita, vuelve antes y vuelve intenso de la misma forma que la primera. Es más difícil de tratar el 2, ¿vale? Es más difícil de tratar el tipo 2 porque no tiene la misma respuesta, o sea, las mismas cosas que funcionan para el tipo 1 no funcionan para el tipo 2, que es más agresivo y se conoce menos porque también es menos frecuente, ¿vale? Entonces, esto es para marcar. Entonces, tengo en consulta mujer más de 50 años y con hipertensión arterial. Esto ya es suficiente para generar factores de riesgo para neuralgia trigeminal, ¿vale? Antes de entrar en los papers, formas de probar. Ahora déjame cambiar esto aquí. Formas de cambiar para la práctica clínica. Ahora apuntar esto. Es necesario diferenciar si el compromiso está en la rama 1, 2 o 3, ¿vale? Con los datos que hemos visto hasta ahora es posible hacerlo, perfectamente posible hacerlo, porque ya sabemos que el 1 va a ser la inervación de la órbita, de la parte media y superior, y va hacia el vértex. El 2, la parte inferior de la órbita, algo de la nariz, y va a venir hacia lateral. Y ahora el 3, esta rama mandibular más la rama auriculotemporal, ¿vale? Entonces es sencillo identificar el segmento que está en compromiso. Tú me vas a preguntar, pero Luis, ¿por qué tengo que saber el segmento que está en compromiso? Es que el dolor trigeminal suele ser en una rama, entonces es importante saber qué rama está en compromiso. Entonces tú me vas a decir, yo aquí suponiendo, ¿no? Es el tipo de diálogo que hace, no voy a decir esto, que no le va a gustar a Ruby. Yo pregunto y yo contesto. Wow. ¿Por qué tengo que saber dónde está implicado? Porque, claro, decimos que hay una implicación del trigémino cuando hay dolor. El tema es que una neuropatía de compresión puede generar dolor, pero puede generar otras cosas que no sean dolor. Por ejemplo, anestesia local. ¿Qué opináis? Si tengo una neuropatía de compresión, una de las posibles respuestas es el dolor, está claro. Pero si la neuropatía de compresión genera una anestesia o una disminución de la sensibilidad, ¿es posible pasar esto? Decidme vosotros, si una compresión del trigémino puede generar disminución de sensibilidad. ¿Creéis que sí o que no? Sí, ¿verdad? Vale. Ahora, si es posible generar anestesia, si es posible cambiar la sensibilidad, tengo que probar siempre bilateral, claro. Si es posible cambiar la sensibilidad, puede que una persona que tenga una anestesia o una disminución de la sensibilidad en uno de los dos lados evolucione a un dolor trigeminal. ¿Puede que evolucione o no? ¿Crees que sí o crees que no? ¿Puede que la anestesia cambie a dolor o no? ¿O puede que la disminución de sensibilidad cambie a dolor o no? ¿Qué opináis? ¿Tú qué crees? ¿Sí? No. No sabes, no quieres decir. Yo estoy con Susana. Yo creo que sí. Me van a preguntar, pero Luis, ¿cómo algo puede cambiar de anestesia a dolor? ¿Qué es lo que genera dolor? Una neuropatía de compresión. ¿Y qué es lo que genera anestesia? Una neuropatía de compresión. Igual. Pero si yo tengo una neuropatía de compresión que genera dolor, esto es un problema. Si tengo una neuropatía de compresión que no genera dolor, ¿esto no es un problema? Claro que sí, claro que esto es un problema. ¿Por qué? Porque el nervio está en compromiso igual.
el nervio está en compromiso. Igual, lo que pasa es que esta neuropatía de compresión que no genera dolor ahora. ¿Por qué? Porque el cerebro o porque la sustancia gris periaqueductual son capaces de modular este estímulo nociceptivo y no convertirlo en dolor. Pero esto puede cambiar de la nada, puede cambiar así, puede cambiar con una extracción dental, porque si yo tengo anestesia o tengo disminución de sensibilidad, esto ya es una neuropatía de compresión, esto ya es un problema. No necesito esperar hasta que esto se convierta en dolor para tratar al paciente. ¿Vale? Puede ser antesala del dolor, muy bien dicho, Susana, puede ser antesala del dolor. ¿Vale? Una parestesia del asa lateral de la nariz, bilateral y tanto de la boca. Estaría afectando a raíz del 5.2 o 5.3. Si es asa de la nariz, es 5.2. Susana, ya que si es lateral de la nariz, es 5.2. Si es lateral de la boca, ahí ya es 5.3. Pero ahí hay que investigar otras cosas, como por ejemplo si hay histórico de virus, como herpes, por ejemplo. ¿Vale? Esto puede generar compromisos en más de una rama a la vez. O sea, hay algo de historia de virus, porque no es frecuente que haya anestesia bilateral. Puede haber dolor trigeminal también en más de una rama, ¿vale? No es frecuente, no es dolor normal. Puede haber. Si esto estuviera diagnosticado, por ejemplo, si estuviera diagnosticado como un dolor trigeminal, si hay dolor, claro, yo diría que estaría en el tipo 2, como hemos visto ahora, que es el no clásico. El no clásico sí puede asumir este comportamiento. ¿Vale? ¿Me sigues, ya que? Decirme algo. Decirme si sí o si no. Yo ahí en esta situación que tú me pones hay dos ramas implicadas, la 5.2 y la 5.3. Vale, entonces esto es importante. Diferenciar la rama que está implicada. ¿Está implicada solo la rama que presenta dolor? No, está implicada la rama que también presenta anestesia o disminución de la sensibilidad. Esto también es implicación del trigémino. ¿Vale? Entonces esto también hay que mirarlo. ¿Y cómo puedo probar esto? Pídele al paciente que cierre los ojos y con un algodón o algo así, tú le toca de aquí, rama 5.3, rama 5.3, rama 5.2, rama 5.2, rama 5.1, rama 5.1 en distintos puntos para testar la sensibilidad táctil. ¿Vale? Hay también yo creo que se llama reflejo corneal o reflejo corneano, yo encontré los dos, que es tocar la córnea con la punta de un algodón. Tocar la córnea con la punta de un algodón. Le pido al paciente que mire hacia arriba y hacia un lado, a derecha o izquierda, y vengo de abajo arriba y le toco la córnea. Y esto debería generar un reflejo. Ahí estoy probando el nervio nasociliar, ¿vale? Nasociliar. Debería generar un reflejo, que es de parpadeo. El paciente debería parpadear de los dos ojos. Si toco el derecho, debería parpadear de los dos. Si toco el izquierdo, debería parpadear de los dos. Estoy probando el nasociliar. Y entonces esto también es un test que se puede aplicar en consulta. Puede pasar esto con pacientes diabéticos. Esto puede pasar con neuropatías con pacientes diabéticos, sea respecto al reflejo, sea respecto a la sensibilidad de la cara. ¿Vale? Y ahí en esta situación hay dos cosas que valorar. Una, tú tienes que parpadear de los dos lados. Si yo toco el derecho o el izquierdo, tienes que parpadear de los dos lados. Entonces, sí, puede haber compromiso de la rama aferente o puede haber compromiso de la rama eferente. La rama aferente de este reflejo es el trigémino, el nasociliar, que es el 5.1. La rama aferente. La rama eferente es el 7. Eso hablaremos mejor de la rama eferente cuando hablemos del 7. ¿Y cómo puedo diferenciar, Luis, si hago esto y
para saber si es rama aferente o eferente? Es sencillo. Yo le toco la córnea del lado derecho, parpadea de los dos lados, está perfecto, el derecho sensitivo está perfecto, y el derecho y el izquierdo eferente están perfectos. Ahora toco la derecha y hay parpadeo y no hay parpadeo. Toco la derecha, no hay parpadeo ni de la derecha ni de la izquierda. Ahora toco la izquierda y hay parpadeo de las dos. ¿Quién está implicado? Toco la derecha, no hay parpadeo de ninguna de las dos. Toco la izquierda, parpadean las dos. ¿Quién está implicado? Ruby ya me ha dicho bien aquí. Bien. ¿Qué me lo va a decir ahora? Toco la derecha, no hay nada. Toco la izquierda, parpadean las dos. ¿Qué rama está implicada? Hola Vanessa, bienvenida. Decidme vosotros, necesito de una contestación. ¿Quién está implicado? ¿El aferente 5 o el eferente 7? El aferente 5, Susana, perfecto. ¿Por qué? Porque genero el contacto, pero no hay reflejo. O sea, el contacto que genero no dispara la respuesta, pero cuando contacto con la izquierda hay respuesta bilateral. Es lo que me está diciendo. El izquierdo es capaz de recibir estímulos y de disparar la rama diferente de los dos, pero el derecho, como no recibe estímulo, no puede disparar el eferente. Ahora, contacto con la derecha. Contacto en la derecha, parpadea a la izquierda. Contacto en la izquierda, parpadean las dos. ¿Quién está implicado? Contacto en la derecha, parpadea a la izquierda. Contacto en la izquierda, parpadean las dos. Perdona, me equivoqué. ¿No? ¿Está bien dicho? El eferente derecho está mal, ¿no? Sí, pero no puede parpadear con él. No está bien. Está bien dicho, vamos. Contacto en la derecha, parpadea a la izquierda. Contacto en la izquierda, parpadean las dos. ¿Quién está implicado? El 7, muy bien. Vosotros sois unos cracks. Entonces, esto es importante considerarlo, ¿vale? Para probar. Pacientes diabéticos pasa mucho esto. Cuando hablemos del 7, hablamos más de esta relación. ¿Vale? Esto es para la clínica del día a día. Otras cositas. Bueno, para trabajar con dolor trigeminal hay que saberlo. Neuroanatomía del trigémino, claro, seguro, hay que saberlo, siempre. Les voy a enviar los enlaces y los papers en Telegram, ¿vale? Luego, después, cuando terminemos aquí, ya los envío. Además de esto, relaciones no solo anatómicas, pero relaciones del dolor con el trigémino, no solo relaciones anatómicas, más que esto, relaciones funcionales, relaciones de mecanismo, ¿vale? Más que esto, también voy a subir el enlace para vosotros. ¿Y esto por qué os estoy comentando esto? Porque sabemos, por ejemplo, que pacientes que bruxan cuando están durmiendo tienen más riesgo de desarrollar dolor orofacial, por ejemplo. Pacientes que bruxan cuando están durmiendo tienen más probabilidad de tener dolor orofacial. ¿Vale? ¿Y el dolor orofacial qué es? Es trigeminal igual, porque los músculos y nervios que están implicados aquí en la TM, ¿qué es? Es trigeminal. Entonces hay una relación del bruxismo con el dolor orofacial, que es un dolor trigeminal. Vale, entonces esto es importante considerar. Si el paciente tiene bruxismo, ya sé que este paciente tiene más riesgo de desarrollar dolor orofacial. Pasa en los dos tipos de diabetes, más en el tipo 2, Susana, más en el tipo 2, más frecuente en el tipo 2, ¿vale? Ahora, una relación importante del bruxismo, alguien me dice algo. Relación importante del bruxismo, ¿alguien me sabría decir? Yo voy a hacer una sugerencia, empieza con la G
la segunda letra es la E, la tercera es la R y la cuarta es la D. G-E-R-D, GERD. Gastroesophageal Reflux Dysfunction o Disease. ¿Qué es? Reflujo gastroesofágico. Reflujo gastroesofágico tiene una relación importante con bruxismo, ¿vale? Ya comprobado por investigaciones longitudinales de largo plazo. ¿Veis las relaciones que vamos creando aquí? Estoy diciendo, reflujo gastroesofágico aumenta el riesgo del paciente bruxal, ¿vale? Si el paciente bruxa, como está ahí, tiene más riesgo de tener dolor orofacial, dolor trigeminal. Ahí ya empezamos a correlacionar el tracto gastrointestinal, en esta situación el esófago, con el dolor orofacial. ¿Me vais siguiendo? ¿Sí o no? Decidme algo. Julián, Pedro, Margarida, decidme algo. Sara, Yaque, Vanessa, ¿me vais siguiendo? O sea, el GERD, el reflujo gastroesofágico funcional, es un factor de riesgo para bruxismo. El bruxismo te predispone a dolor orofacial. Y ahí tengo una relación directa del dolor orofacial, que es trigeminal, con el reflujo gastroesofágico. ¿Vamos bien? No. Bien, ¿verdad, Pedro? Ahí empezamos a generar relaciones. ¿Vale? Empezamos a generar relaciones. Ahora, ¿quién inerva el esófago? ¿Quién inerva el esófago? Inervación del esófago. Una doble inervación, claro, como es parte del tracto gastrointestinal, pero tendría una inervación dorsal, una inervación torácica, que tiene que ver con las vértebras torácicas, y también voy a tener una inervación vagal. Y ahí empiezo a generar una relación del 10 con el 5. Ahí empiezo a generar relación del 10 con el 5. Empiezo a generar relación de las vísceras abdominales con el 5. Empiezo a generar relación de las vísceras abdominales con dolor en el 5. Pero Luis, si no hay compromiso del 5, puede que haya un compromiso gastrointestinal sin haber compromiso del 5. Si no hay compromiso anatómico del 5, pero hay un compromiso gastrointestinal, ¿yo de qué estoy hablando? ¿Estoy hablando de anatomía o estoy hablando de mecanismo de integración de sistemas? ¿De qué estoy hablando? Si no hay compromiso en el 5, todavía hay un compromiso gastrointestinal y hay relaciones, como estamos diciendo hasta ahora, de integración de mecanismo de sistemas. ¿Dónde está la implicación en esta situación? ¿En la anatomía? ¿O la implicación está en el mecanismo de acción? Decidme vosotros. En el mecanismo, Margarida, perfecto, Susana, en la relación de integración de estos mecanismos entre sistemas. Y ahí esto se relacionará con el estudio del chico que hemos visto en el miércoles, del directo que hemos grabado, que está ahí, donde no importa la anatomía, lo que importa es el mecanismo de acción que está generando esta disfunción, este dolor, esta patología, todo esto, ¿vale? Ahí ya no me importa la anatomía, me importa el mecanismo de acción, y es todo lo que tengo que cambiar. Por esto es importante, la osteopatía tiene que ir por ahí. Si la osteopatía no va por ahí, la osteopatía termina, ¿vale? Ahora, fijaros este otro que os pongo ahí, inhibición de la nocicepción del trigémino con estimulación del vago. ¡Buah! Me encanta el vago. Mirad lo que estoy diciendo. Disminuyo el dolor del 5 con la estimulación del 10. Esto, señores, más que nada en la vida, es mecanismo. No tiene nada que ver con la anatomía, esto es mecanismo. Yo estoy en esta situación trabajando el 10 para llegar al 5. ¿Cómo? Por los mecanismos de acción que la estimulación del 10 va a generar en el sistema nervioso central. Y esto va a influir químicamente sobre el 5. ¿Vale? Y esto es importante porque esta es la nueva fase
de la terapia manual, esta es la nueva fase de la osteopatía, es la actuación por mecanismos, la actuación por anatomía. Esto no se mantendrá de pie por mucho tiempo, al menos cuando hablamos de visceral, al menos cuando hablamos de cráneo, ¿vale? Para esguince y todo esto es estructural puro y duro, no hay nada más. Pero el dolor crónico es esto aquí que os comento ahí, ¿vale? Para el dolor crónico, afectaciones crónicas, es esto que os comento ahí. Y ahora fijaros, riesgo alto de disfunción temporomandibular en pacientes que tienen síndrome del colon irritable. ¿Qué os voy a decir? ¿Qué os voy a comentar? ¿Qué tiene que ver la síndrome del colon irritable con la ATM? Pues que todo, tiene todo que ver. ¿Por qué? Tiene todo que ver por la relación de mecanismos entre sistemas. Porque ¿quién informa el ambiente químico intraperitoneal, el ambiente químico gastrointestinal? Quien informa es el vago, y el vago va a convergir al núcleo espinal del trigémino. El vago tiene correlaciones con el trigémino. Entonces el cambio en la microbiota, el cambio en el sistema gastrointestinal, obviamente va a cambiar la función y la estimulación del trigémino, lo que genera hipersolicitud de los músculos del ATM, y esto genera cambios y dolor orofacial. Este es el futuro, la acción por mecanismos. La osteopatía debería ir por ahí. Tengo dolor en la ATM, entonces te voy a trabajar el ligamento, el músculo, las cervicales. Vete. ¿Cómo vete? ¿Cómo vete? Mira, el síndrome del colon irritable genera cambios. Aunque no haya cambios altos, un cambio bajo lo va otra vez a activar. Eso es importante. Esto es integración de sistemas. Este es mecanismo. Para pacientes con dolor crónico, pacientes viscerales, pacientes de cráneo, pacientes cebras, como digo. Para pacientes comunes, no. Lo que es estructural y que tiene que seguir siendo, porque así es. Y ahora fijaros, alteración del sistema nervioso autónomo en pacientes con dolor trigeminal. ¿Sabéis qué significa esto? Que el simpático está mucho más puesto, y como el simpático está mucho más puesto, se disminuye un montón la tolerancia del paciente a estímulos dolorosos o a estímulos nociceptivos. ¿Qué significa esto? Hiperactividad simpática y disminución del tono del vago, ¿vale? O sea, es integración de mecanismos entre sistemas. Me va a preguntar, Luis, ¿y si yo trato el vegetativo va a mejorar? No, no me diga de esto. El vegetativo también está implicado, el vegetativo responde, el vegetativo no demanda. Recordaros de esto siempre. Si tengo que trabajar un dolor trigeminal, si tengo que trabajar un problema de ATM, yo personalmente, siempre empiezo valorando desde el tracto gastrointestinal. Siempre, porque es la primera causa que me puede generar disfunciones altas y hipersensibilidad trigeminal. ¿Vale? Pacientes traumatológicos también, porque se altera la circulación linfática, retarda el proceso. Puede ser, Angélica, pero yo digo así, no todos los traumatológicos, pero algunos especiales sí, porque la mayor parte de los traumatológicos va a evolucionar bien. Una pequeña parte, la parte que evoluciona mal, ahí sí aplicamos este razonamiento. ¿Vale? Bien dicho. Muy bien, entonces esto es importante, esa es integración de sistemas, ¿vale? Esto es lo que, para los que estaban en el curso del vago, del sistema nervioso autónomo integrativo, esto es integración de sistemas, esto es establecer jerarquía de sistemas, o sea, en esta relación ahí, ¿quién es jerárquico? El intestino es jerárquico, el intestino, la información que envía a los núcleos centrales es lo que va a modular la respuesta. ¿Vale? Yo trato el trigémino, pero no le trato el intestino, no me va a valer de nada. ¿Por qué? Porque la hipersolicitud del trigémino viene ahí, en esta situación, del intestino, que está directamente relacionado a acción vagal. ¿Vale? En estos pacientes también usarías la cinta polar. Susana, yo te diría que seguramente utilizaría la cinta polar y la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Si es dolor crónico, yo siempre, o sí, voy a utilizar. Entonces tú me vas a preguntar, pero Luis, y si no te sale nada, si no sale nada, perfecto, es que no tiene nada que ver con el sistema autónomo, ahí vamos directamente al segmento que está implicado, me está dando la información.
¿Qué es la información? Luis, vete ahí, porque ahí es donde está el problema, no hace falta darle vueltas. Pero si sale alterado la variabilidad de la frecuencia cardíaca y el tono neurovegetativo, me da igual ponerme en la ATM, porque el problema principal ahora mismo no es la ATM, ¿vale? Entonces esto es importante.